¿Qué tal? Yo soy Mauricio y estamos en otro video que junto con Jonathan les estaremos explicando los tipos de termoformado. Los métodos de conformado. El sistema más simple es el estirado de una lámina en estado semiplástico sobre un molde. A medida que la lámina topa con la superficie del molde, el estirado se detiene y como resultado, las partes de la lámina que tocan el molde en el primer lugar tienen un espesor mayor que el resto. Existen dos tipos de termoformado, que es el de una sola etapa y el de etapas múltiples. El de una sola etapa tiene 5 métodos. El primero es el conformado por adaptación. Este consiste en que la lámina caliente se baja sobre el molde macho o se hace subir a este de modo que se adapte a su forma. La adaptación se complementa haciendo el vacío entre el molde macho y la lámina. El siguiente es moldeo por vacío. La lámina se fija sobre el borde del molde hembra, haciendo luego el vacío como se ha indicado inicialmente. En contraste con el proceso anterior, el espesor de la pieza es mayor en los bordes y mínimo en los cantos de la parte inferior. El siguiente es formado a presión. Similar al moldeo por vacío, sobre la lámina se aplican además aire comprimido hasta 1.4 megapascales, por lo que el sistema precisa una cámara cerrada superior. Este procedimiento se utiliza para conformar lámina de pequeña galga de materiales como el polipropileno que se suministran en rollo o para transformar lámina de gran espesor en piezas con detalle superficial fino. El siguiente es libre soplado. En este se aplica aire comprimido entre una cámara que sustituye al molde inexistente en este caso y la lámina para obtener una burbuja cuya altura se controla mediante una fotocélula. El último es molde y contramolde, utilizados para conformar piezas a partir de polímeros relativamente rígidos, como la espuma del PS. Puede aplicarse vacío al molde hembra para ayudar al conformado, aunque las precisiones de cierre son de alrededor de 0,35 megapascales. Conformado de etapas múltiples. El principal inconveniente de los métodos descritos es la dificultad para controlar el espesor en las piezas, que presentan cantos con radios reducidos o embutizajes profundos, especialmente cuando se conforman planchas de un espesor importante. El número 1 es el estirado de burbuja. Se forma una burbuja como se ha descrito antes y un molde macho desciende a continuación. Al cerrarse sobre los bordes de la lámina se aplica vacío entre ambos y presión de aire en la cámara inferior. Vacío con respaldo. De modo inverso al anterior de la burbuja, se forma mediante vacío entre la lámina y la cámara inferior. El molde macho desciende y completa el conformado efectuándose el vacío entre este y la lámina. Vacío asistido con pistón. Para asegurar el espesor de fondo y sus aristas, un pistón macho con la contraforma de estos desciende sobre la lámina hasta contactar con la cavidad hembra, entre las cuales se aplica el vacío para completar el moldeo. El número 5 es presión asistida con pistón. Combinando el método anterior con una cámara superior, este sistema aplica presión de aire sobre la lámina y el molde hembra lleva taladros de ventilación que pueden o no conectarse a una bomba de vacío. Número 6. Presión asistida con pistón con estirado inverso. Como el método anterior, pero con un paso previo de formación de burbuja con aire a presión desde el molde inferior hasta que ésta toca al pistón, que desciende entonces hasta el contacto con el molde hembra. Número 6. Vacío con burbuja asistido con pistón. Como el método anterior, pero sin que exista cámara superior para aplicación presión. Se puede ver un ejemplo de ese. Número 8. Forma a presión con inmersión de burbuja. En este caso se utiliza como en el de vacío con respaldo una cámara inferior que permite forma de la burbuja y un molde macho superior que desciende en contacto con este completándose el moldeo con presiones desde la cámara. Y eso sería todo.